Hola, buenas tardes. Bienvenidos una vez más a esto que es el vínculo perfecto. Mi nombre es William Caicedo y los saludo desde Cartagena, Colombia. Esto es el vínculo perfecto, un espacio que la gente de New Covenant Group em, nos ha proporcionado para discutir todos los domingos una hora acerca de lo que realmente importa, que es el amor de Dios, este Dios de amor que está buscando constantemente establecer una relación con nosotros para enseñarnos tantas cosas. Am, Gracias a toda la gente de New Covenant Group, especialmente al doctor Michael Jones y su esposa Rhonda Jones y a todo el equipo de producción, Matt Rose, Joey Livingstone y crew member, eh, que de manera muy generosa están con nosotros para hacer esto posible. Am, en esta tarde quisiera hacer una reflexión con ocasión de esta gran tragedia que ha sucedido en los Estados Unidos de América. Am, una tragedia que nos recuerda lo frágil de la vida humana, una tragedia que nos mueve y nos llega hasta lo más profundo del corazón. Y es mucho más triste cuando recordamos o hacemos conciencia de todas las cosas que ah, suceden en este mundo, de las cuales a veces ni siquiera nos enteramos. En este caso particular les hablo de la tragedia de Newtown, Connecticut, donde una persona entró a una escuela primaria y asesinó a 20 niños, y 8 adultos. Ah, Cuando este tipo de cosas suceden, hay tantas preguntas que nos asaltan. Cuando estas cosas que son sin ninguna razón, que no tienen ninguna razón aparente, ah, ningún sentido aparente, suceden. Cuando la maldad parece caminar invicta sobre la faz de la tierra, pues nos quedamos sin respuestas. Como creyentes, ¿qué podemos decir al respecto? ¿Por qué el Señor permite estas cosas? ¿Por qué Él deja que esto suceda? Son tantas preguntas para las cuales no creo que en nuestra capacidad esté el dar una respuesta realmente convincente. Son preguntas eternas, van a estar eternamente abiertas o por lo menos van a estar abiertas mientras estemos en estos huesos. Y en la última ocasión que estuvimos acá, la idea era recordar a través de hablar acerca de un tema específico, a través de recordar am, una gran tragedia que sucedió hace veintitantos años en Colombia, la erupción del volcán Armero, en Armero, el volcán Nevado del Ruiz. Y en esa ocasión mirábamos cómo en los momentos de mayor necesidad, Cristo se revelaba en los corazones de todos, independientemente de raza, religión, sexo, creencias. Muchos, sin importar creencias, Cristo se revelaba usándoles como instrumentos. Am, Algo que dejamos de lado esa vez fue la discusión acerca del por qué este tipo de cosas sucedían. Fue algo que no, no tocamos. Y en esta tarde de hoy, pues es, es probablemente adecuado que hablemos algo al respecto. ¿Qué explicación podemos tener para estos actos de maldad? ¿Cómo Dios permite esto? Y es mucho más perturbador cuando estos actos de maldad
sin sentido, afectan a aquellos que son más vulnerables, a los más inocentes, a los que tienen todo que perder, a los que no tienen nada que ver con las cosas del mundo de los adultos. Estos son los niños, los más inocentes. Y en esta matanza en Newtown, ah, los afectados fueron los niños de una escuela primaria. En una escuela primaria podremos encontrar niños que están entre los 6, 5, 6 años hasta los 9 o 10 años, tal vez. Son niños completamente inocentes y que dependen en todo de los adultos. Y paradójicamente ellos, que son los que menos daño pueden hacer, fueron los directamente afectados, las víctimas en esta tragedia. Y también algunos de sus profesores que están en uno de los oficios más nobles que existen, que es cuidar de los niños y enseñarles cosas para que su futuro sea más brillante. Entonces estas personas, ¿por qué resultan afectadas por un acto de maldad tan tremendo como este? Es- O sea, ¿a quién le estaban haciendo daño? Eran niños, hijos, hermanos, primos, nietos de alguien. Y sus profesores eran padres, madres de familia, en este caso madres de familia, hijos, tíos de otras personas. Este acto, pues, sí, las víctimas, afectó directamente a las víctimas de los niños, pero son ondas y ondas y ondas que se propagan, ondas de dolor que llegan a muchas otras personas cerca o lejos del incidente. Uno se sigue preguntando cómo es posible que los inocentes sean los que sufran. ¿Cómo es posible que nuestro Dios no haya intervenido directamente para detener a esta persona? Estas preguntas, pues, están ahí en nuestras mentes. Y desafortunadamente este caso no es el primero. Ya, ya han habido muchas otras tragedias y no solamente en los Estados Unidos, en muchas partes. Pues siempre después de estas cosas, estas tragedias, pues, las preguntas son las mismas. Y precisamente porque esto no es un problema nuevo o estos casos no son nuevos y no solamente en asesinatos y cosas por el estilo, sino en tragedias naturales, accidentes, cosas que no tienen sentido aparente, pues, que se han venido presentando desde los inicios de los tiempos. Precisamente por esto, a lo que se le denomina el problema del mal, muchas personas han abandonado de alguna forma su búsqueda espiritual. Ah, Esto ha sido piedra de tropiezo para muchos, porque es genuinamente difícil tener en una mano la idea de un Dios de amor que desea lo mejor para nosotros y en otra mano un mundo tan lleno de maldad como el nuestro. La idea de que existe un Dios que es digno de ser buscado, de ser alabado, de ser tenido en nuestros corazones, presente en nuestra mente. Y por otro lado, estos actos de maldad que no tienen mayor sentido aparente para nosotros. Y es una maldad que no respeta sexo, no respeta estatus social, no respeta religión, no respeta creencias. No importa si eres buena o mala persona, es una maldad para la que al parecer no hay defensa disponible. El problema de la maldad, porque cosas malas le pasan a los inocentes o a las personas que no son malas. Es un problema importante para el que tal vez no haya
una respuesta sencilla o tal vez no tengamos acceso a una respuesta en lo que nos quede de vida en estos huesos. Pero este problema se ve exacerbado o el problema es mayor porque lo que normalmente escuchamos es que Dios es un ser que está en control de absolutamente todo lo que sucede en el universo. Todo ha sido determinado por Él porque es completamente soberano. Su soberanía predetermina todo cuanto ha de acontecer. Y como dice el dicho, ni una hoja cae de un árbol sin que Dios lo haya decidido o lo haya causado. Am, Todo iría bien o todo va bien hasta el punto en que llegamos a la conclusión de que si las cosas buenas, si de acuerdo a este concepto de la soberanía de Dios, todas las cosas buenas suceden a causa de que Él las ha causado, también las cosas malas suceden a causa de Él, porque todo lo ha predeterminado, porque Él ya debía saber de antemano cuál iba a ser el resultado de esas decisiones que causaron, pues, una serie de consecuencias. Ahí es donde las cosas no empiezan a sonar tan bien, porque, por ejemplo, ¿cómo puede reconciliarse una tragedia como la de Connecticut con el Dios de amor del que hablamos aquí todas las semanas? El Padre al que apuntaba Jesús. ¿Cómo podemos relacionar estas dos cosas? Un Dios de amor con la matanza con Erika. ¿Será que Él es amor pero también es indiferencia? ¿Hasta qué punto Él se involucra en el día a día de lo que sucede en este mundo? Y si no se involucra en el día a día de lo que sucede en este mundo, entonces, ¿será que Él sí está con nosotros todos los días de nuestra vida? No hay una separación por definición entre lo creado y el creador. Preguntas y más preguntas. Por otro lado, además, este problema, o sea, esta idea de que Dios predetermina todo, tiene otro problema. Si Él predetermina todo cuanto sucede y nosotros estamos dentro de eso, de esa creación, entonces nuestros actos, nuestra idiosincrasia, nuestra personalidad, nuestras decisiones, todas también están predeterminadas y están precausadas por Él, haciéndonos a nosotros títeres en manos del titiritero. ¿Será que en esta situación, en esta, en este orden de ideas, en este marco, una relación entre nosotros y Dios sería significativa o válida? El hecho de que digamos que le amamos, pues, ¿qué validez tiene si todo cuanto sentimos y expresamos e ideamos y decidimos ya fue predeterminado por Él? Es el títere hablándole de vuelta al titiritero. O sea, es el titiritero hablando con él mismo. ¿Suena esto lógico? Nuestro amor hacia Él sería real. Incluso Él nos ama o se está amando a sí mismo. Parecen ser objeciones bastante reales y importantes y valederas y relevantes a esta doctrina.
Cuando hablamos al respecto y exponemos este tipo de argumentos, enseguida llegamos al famoso libre albedrío. Y el libre albedrío, el famoso libre albedrío, o por libre albedrío entendemos la capacidad de tomar decisiones de manera independiente del contexto, de manera libre, sin depender de unas condiciones preexistentes. Entonces estamos hablando de una capacidad de decidir que es contracausal o es incausada por el entorno. Un sistema completamente independiente del entorno está a cargo de tomar unas decisiones. Am, Normalmente eso es lo que entendemos por libre albedrío, pero esto parece no ser cierto. O sea, bajo esta definición el libre albedrío no existe. Y eso lo podemos verificar fácilmente. Eh, por ejemplo, miremos la vida de un niño o miremos el crecimiento de un niño ah, hasta llegar a adulto. Y como ya hemos dicho en varias oportunidades acá, las experiencias en el momento de la crianza y de crecer, la información genética que los padres transmiten al niño y diversos factores ambientales contribuyen a moldear la personalidad del niño al crecer y por ende modulan las decisiones o el tipo y naturaleza de decisiones que ese niño va a tomar. Pero también vemos cómo am, dos personas de la misma familia, pongámoslo así, sometidas más o menos a las mismas condiciones de crecimiento, también reaccionan diferente a estas condiciones y terminan convertidas en personas muy diferentes. Pero lo que sí es innegable es que esas decisiones nuestras no son tan libres como normalmente desde los ámbitos religiosos se ha mantenido. Para nada. No somos libres en nuestra capacidad de tomar decisiones. Estamos completamente condicionados por el entorno. Con esto no quiero sostener de que seamos unos robots o unos autómatas. No somos autómatas. Siempre tenemos la capacidad de decidir. Ahora, nuestras posibilidades para decidir no son libres. Yo creo que ahí es donde está el punto. Nuestra capacidad para decidir tal vez sí es un poco más libre, pero las posibilidades de decisión que tenemos, las alternativas de decisión, no son libres, sino que dependen en gran medida del entorno. Y además, por otro lado, nosotros podríamos razonar a partir de ese deseo que hemos expresado en las Escrituras a través de Jesús, ese deseo del Padre de establecer una relación con nosotros, una relación eh, significativa con nosotros. Podemos razonar a partir de ahí para llegar a la conclusión de que en nosotros hay algo que en mayor o menor medida es capaz de expresarse por sí mismo sin depender de las condiciones del entorno. Una capacidad que cuando funciona en conjunto con nuestra am, contingencia biológica, nuestra vulnerabilidad biológica, nos hace tomar decisiones que pueden ser más o menos libres. Un poco más libres a veces,
un poco más dadas por el entorno otras veces, con una gran tendencia a estar muy, muy, muy controladas por el entorno. Pero hay algo ahí que nos separa de meros autómatas hechos de carne y hueso. Y esta capacidad, ese algo que está ahí, puede favorecerse, puede crecer, puede madurar, puede estar más presente en nuestras decisiones en la medida de que crecemos espiritualmente. Y un ejemplo, si yo recibo un golpe en el rostro, alguien me golpea en el rostro, mi instinto inicial es devolverlo. Si esa capacidad, esa libertad de decisión espiritual no ha sido convenientemente desarrollada, entonces probablemente yo iré a mis instintos más básicos y casi que controlado por esos instintos más básicos tomaré la decisión de devolver el golpe. Pero si soy una persona dada a eso, pero además de eso, a ser agresiva, pero además de eso, he trabajado espiritualmente para refrenarme y para no contestar el mal con mal, entonces tendré una capacidad adicional dada por este algo espiritual que reside en mí de refrenarme y no golpear de regreso. Entonces, nuestras decisiones pueden ser explicadas de alguna forma por estos dos componentes, pero desafortunadamente el componente dado por la naturaleza de nuestra carne, por nuestros genes, por las experiencias que hemos vivido, por nuestros antecedentes, por nuestra crianza, tienden a pesar mucho más que ese componente espiritual, que está en todos, pero desafortunadamente no todos desarrollamos. Entonces, visto de esta forma, el libre albedrío parece no ser eso que decimos que es esa capacidad de actuar de forma contracausal o de forma completamente independiente a nuestro entorno. Por otro lado, vemos que los hallazgos de la ciencia apuntan a que la aleatoriedad está impresa en la tela misma del universo, en el nivel más básico, más primario. La aleatoriedad parece ser parte fundamental e indivisible del universo tal cual como lo conocemos. Ah, si yo tomo este objeto y lo dejo caer 100 veces, 100 veces tocará el suelo y caerá de la misma forma. Pero si ya me voy a no una escala macro como esta, sino una escala micro, a la escala subatómica, voy a observar algo muy interesante. Los procesos ya no están guiados por una ley determinista como esta de la gravitación que me dice a mí de que la masa pequeña bueno, si lo miramos de la formulación de Newton, existe una fuerza inversa entre masas inversamente proporcional a la distancia entre las dos y directamente proporcional a las masas como tal, de acuerdo a la interpretación newtoniana. Esa ley es determinista y me dice que de las 100 veces que yo deje caer ese objeto, pues 100 veces caerá al suelo. Pero en escala subatómica las cosas ya no son tan blanco y negro. Ya no hablamos de tanta certeza, sino que todo está dado en medidas probabilísticas. Todos son distribuciones de probabilidad, donde hay resultados probables, muy probables, pero no concluyentes, o no concluyentes no es la palabra, no ciertos, certeros el 100% de las veces. Todo está dado como una distribución de probabilidad.
Las partículas subatómicas, la interacción de las partículas subatómicas no está dada por leyes deterministas, sino por leyes probabilísticas, donde podemos estimar con cierto grado de confianza cuál será el resultado de esas interacciones. Pero siempre va a existir una probabilidad, aunque mínima, de que las cosas se den de otra forma. Y además de esto existe una inhabilidad que parece ser básica, de base, parece ser algo inherente a la naturaleza, una inhabilidad para determinar con una exactitud más allá de cierto umbral medidas sobre las partículas subatómicas, tales por ejemplo como la velocidad de una partícula o la posición de una partícula y el momento de una partícula. Momento es una medida física. Al tiempo. O sea, la posición y el momento de una partícula subatómica no pueden ser determinadas al tiempo, más allá de cierta eh, umbral de exactitud. Porque si quiero ser más exacto en la medida del momento de la partícula, por ejemplo, invariablemente mi medida sobre la posición de la partícula deberá ser menos exacta. A esto se le conoce, o a esta serie de postulados se les conoce como principios de incertidumbre. El principio de Heisenberg en la incertidumbre habla específicamente de la posición de la partícula y del momento de la partícula. A escala subatómica también parece que diferentes realidades coexistieran en una masa o en una completamente no indivisible, sino no podríamos diferenciar unas posibilidades de las otras. Parece que coexistieran diferentes realidades. La partícula está aquí, la partícula está acá. El electrón se encuentra en toda esta zona. Puede estar en todos los lugares a la vez. Pero existe una alta probabilidad de que se encuentre solamente en esta franja o en este orbital, por ejemplo. Pero cuando queremos medir la posición del electrón, por ejemplo, para saber exactamente dónde está, ocurre un fenómeno interesante. Toda esta serie de posibilidades que están superpuestas desaparecen y colapsan sobre la posición real del electrón. Pero lo interesante es que nuestra decisión de medir la posición del electrón está afectando de antemano cuál va a ser el resultado del experimento. Porque si hubiésemos querido medir la posición del electrón con otras condiciones iniciales a la hora de realizar el experimento, el resultado tal vez hubiese sido diferente. Entonces, mi mera decisión de medir el experimento, medir la posición del electrón, ya condiciona el resultado del experimento. Y lo más interesante del asunto, bueno, esta aparente aleatoriedad de la naturaleza, tal como es expresada por la mecánica cuántica, fue una causa de discordia o de posiciones enfrentadas entre físicos muy reconocidos. El caso más claro es la discusión entre Einstein y Niels Bohr acerca cuando Einstein dice que Dios no juega con los dados del universo. Pero lo más interesante, como iba a decir hace un momento, es que eh, parece, parece que las cosas definitivamente son así. Einstein decía de que tenía que ver algo más, o que la teoría de mecánica cuántica estaba incompleta. Einstein decía, tiene que faltar algo, unas variables con valores escondidas que tienen unos valores que están ahí y hacen que la mecánica cuántica haga unas predicciones aceptadas a pesar de ser una teoría incompleta. Alguna parte de rompecabezas hace falta. Pero tiempo después, J.S. Bell, un gran físico, eh, enunció una serie de desigualdades que parecen demostrar
de que no hay dichas variables escondidas, que la teoría de la mecánica cuántica no está incompleta y que al parecer la naturaleza de la realidad es esa, que en el nivel más fundamental es estocástica, es probabilística, es aleatoria y que nuestro conocimiento sobre la realidad, pues, o la exactitud de nuestro conocimiento tiene un límite fundamental. ¿Por qué hacemos esta excursión en la física? Bueno, porque si pensamos en el universo como un sistema realmente contingente, y con contingente quiero decir en este momento que no es, eh, que no, sus características o no se pueden anticipar con total eh, exactitud, sino que puede ser emergente o no anticipado su comportamiento. Si miramos el universo como un sistema con estas características, un sistema contingente y aleatorio, nosotros podríamos hasta algún punto reconciliar la idea de un creador amoroso con estos hechos de maldad inexplicables. ¿Cómo? Bueno, podríamos mirar a Dios como este ingeniero que ha creado una máquina, un sistema, lo echa a andar, pero impreso en la mera esencia del sistema está la aleatoriedad, un universo estocástico, aleatorio, probabilístico, que bien en líneas generales, en el macro nivel, su ejecución o evolución puede ser guiada, pero al nivel micro de las interacciones entre diferentes constituyentes del sistema no pueden ser predichas con 100% de exactitud, porque está en la naturaleza de la máquina este comportamiento de ser en el detalle impredecible, de tal forma de que las cosas en el nivel macro pueden salir de acuerdo a unos planes generales, pero los detalles del nivel micro no necesariamente se dan de acuerdo a un plan establecido de antemano. Una consecuencia de esto es que si existen agentes racionales dentro de esta máquina llamada el universo, estos agentes creados dentro del universo, de alguna forma pueden ser responsables de su propia volición, su voluntad y su crecimiento sin ser marionetas en manos del creador, títeres en manos del creador. De alguna forma hay en ellos la capacidad de crecer en sus propios términos. Y al tener la capacidad de crecer en sus propios términos, pues potencialmente pueden hacer cosas, tomar decisiones que no necesariamente sean 100% predichas desde el punto de vista del creador. Pero si las cosas son realmente así, entonces ¿dónde queda nuestra visión de el creador que todo lo sabe y que todo lo causa y que todo lo controla? Bueno, es difícil responder, sobre todo en el tema de la omnisciencia o en la capacidad de profecía de la cual hemos escuchado en las escrituras, como ver el futuro si el futuro es aleatorio. Bueno, cuando se conocen de antemano, se está desde un punto de vista privilegiado y se conocen de antemano todas las posibilidades, todos los posibles futuros y las probabilidades asociadas a cada posible futuro o a cada posible evento que pueda suceder, estamos ante algo bastante parecido a la omnisciencia. Y además de eso, cuando se cuenta con los recursos necesarios para planear acciones, planes, cursos de acción
en un marco dado por un futuro siempre cambiante, si se cuenta con los suficientes recursos para alterar los planes del macro de tal forma de que se pueda llegar al fin preestablecido, a pesar de que las interacciones en el nivel micro no son predichas con 100% de exactitud, entonces ah, podríamos resolver esta aparente contradicción entre un universo contingente y un Dios que tiene un propósito para los agentes de ese universo. Si se tiene esa facultad de estimar las probabilidades de todos los futuros posibles y actuar conforme, no importa de que se esté en ese marco cambiante, la capacidad de, pues, de planear se mantiene. Y a esta visión de la soberanía de Dios y de su um, interacción con el universo y la naturaleza del universo se denomina el teísmo abierto, open theism en inglés. Yo no necesariamente estoy de acuerdo con esta vista, pero vale la pena o valía la pena exponerla. Um, una vista muy personal mía acerca de Dios es eh, algo que yo llamo el Dios de los mecanismos. Dios es el Dios de los mecanismos. Eh, y en esta vista mía de Dios, Dios muchas veces no actúa personalmente para lograr sus propósitos, sino que da lugar a mecanismos, diseña mecanismos para que a su vez esos mecanismos se encarguen de cumplir sus propósitos. Como un ingeniero que construye una máquina para que la máquina haga lo que él desea. Pero esta vista a veces me enfrenta a algunos problemas. A veces siento que Dios está muy lejos de mí, porque Él no está actuando directamente en mi vida, sino que hay un mecanismo entre Él y yo y me relaciono con Él y Él se relaciona conmigo a través de ese mecanismo. Pero el Señor Jesús nos dice que hasta los cabellos de nuestra cabeza están contados. Entonces, ¿cómo relacionar las dos cosas? Bueno, tal vez no, esta es una de esas preguntas que no pueden ser resueltas en los huesos y nos toque vivir con la antinomia de aquí hasta que abandonemos este cuerpo. Pero bueno, después de todo, de que todo esto ha sido dicho y hecho, pues la pregunta continúa. La pregunta continúa. ¿Por qué esta maldad sin sentido existe? ¿Y por qué se desata en contra de los inocentes? Pues si creemos que Dios lo predetermina todo, pues de alguna forma es Dios quien causa estas cosas. Si creemos que el universo es aleatorio eh, eh, y Dios lo ha diseñado así, pues de alguna forma Dios también está como remando en contra de la corriente. No lo sé y no, y pues comparto con ustedes mis ideas y comparto con ustedes mis especulaciones hasta cierto punto, pero eso es una pregunta que cada cual tendrá que responderse y para la cual no hay ninguna doctrina. Cada cual tendrá que responder eso o tratar de encontrar respuestas en sus propios términos, porque esto definitivamente no nos ha sido revelado hasta el momento. Mi respuesta más honesta es esta, no lo sé con exactitud. Comparto con ustedes lo que tengo en mi mente, pero no sé con exactitud si realmente lo que estoy diciendo es lo correcto, hay algún otro tipo de explicación. Lo que sí sé con exactitud, porque lo he visto, porque todos lo hemos visto, es que en los momentos más oscuros, donde la maldad parece consumirlo todo y como dije al principio, parece caminar invicta sobre la tierra, la luz más tenue
se hace como un sol. Cuando las fuerzas son nulas y estamos en un estado de total indefensión ante el mal, hay algo, hermanos míos, que nace en el corazón de las personas. Algo se despierta. Es el momento en que Jesús, el Cristo, el Salvador del mundo, se revela en todos. Es el momento en que los héroes muestran sus verdaderos colores. Y en ese momento Jesús, muy para el pesar de algunos, se revelan las personas sin distingo de religión, raza, filiación política, sexo o edad. No importa si eres cristiano, musulmán, budista, ateo, no importa. Sí, hasta en los ateos Cristo se revela. Es la fuerza del amor y el llamado a la valentía, el llamado supremo a la entrega por otros, aun cuando no los conoces, aun cuando no hay ninguna ventaja evolutiva en hacerlo, cuando la carne no gana nada por hacerlo, aún en esos momentos. La presencia de Cristo en el corazón de estos héroes emerge, dándole fuerzas para hacer el sacrificio final, que es dar su vida por otros. Busquen una tragedia y automáticamente encontrarán a los héroes de la tragedia. Busquen un acontecimiento triste, préstenle atención al detalle y encontrarán la luz en los corazones de aquellos que aún costándoles su propia vida, operaron como Cristo, conforme a Jesús. Ya nos empiezan a llegar los reportes de los héroes en Newtown. La rectora del colegio y la psicóloga del colegio corrieron hacia el atacante cuando el atacante entró al colegio para ponerse entre él y los niños. Y fueron, al parecer, fueron las primeras en morir. Dejando de lado el miedo a la muerte, Cristo emergió en sus corazones y ellas sintieron la llamada del amor al sacrificio supremo por cumplir su deber de protegerlos, los niños. Un custodio del colegio corrió por todos los pasillos alertando del peligro. Una persona prendió el intercomunicador para que se escucharan los ruidos y para que en todo el colegio se dieran cuenta de que algo estaba terriblemente mal. Un empleado de la biblioteca del colegio escondió a 18 niños en un lugar, se fueron a rastras por un sitio, se arrastraron todos y los escondió en un lugar y les dio crayolas y les dio libros para que se mantuvieran calmados y callados. Y de esta manera los salvó. El padre de una niña asesinada se dirigió a la familia del atacante, al padre del atacante, y le dijo, no puedo imaginar lo dura que esta experiencia tiene que ser para ustedes. Y hermanos, se necesita que en el corazón de una persona haya la gracia manifiesta de Dios para decir una cosa como esta en un momento de dolor, cuando nuestra carne clama por venganza. Extender este tipo de gracia a la familia del atacante. Eso es Cristo revelándose, no tengan ninguna duda. Esto no es cuestión de religión. Esto es el amor de Dios operando. Y por último, Victoria Lee Soto.
profesora del colegio, escondió a sus estudiantes al parecer en un armario del salón. Y cuando el atacante llegó al salón, le dijo que los niños estaban en el gimnasio. El atacante procedió a asesinarla. Pero esta mujer salvó a sus niños. Sin importar su vida, dio todo cuanto tenía para el beneficio de estos muchachos. Esto, estos héroes, esta historia de estos héroes tal vez no es la respuesta que estamos buscando a la pregunta inicial de por qué suceden estas cosas. Pero lo cierto es que en estos momentos de dolor y tan trágicos, los héroes de Cristo emergen convertidos en símbolos de este amor del cual Jesús nos habló. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Juan 15:13. Que las vidas de estas personas sean recordadas y las vidas de todos aquellos que alrededor del mundo se han entregado de una u otra forma por el bienestar de otros, sean siempre recordadas y que sean símbolos que saquen lo mejor de nosotros. Y que mientras seguimos sin conocer la respuesta exacta a estas preguntas, podamos hacer de nuestras vidas algo que valga la pena, dando de ese amor que es sobre todo entendimiento a todos aquellos que lo necesitan. Que la paz y el amor del Padre esté siempre con todos ustedes. Esto es en memoria de Victoria Lee Soto. May the peace and the love of the Father be always with you, my beloved brethren. Nos vemos la próxima semana y que el Señor los bendiga. Chao. Bye.